Podemos ver cómo CAP baja su rentabilidad anual por dividendo a un 11%. El precio de la acción estaba aproximadamente en 4.500. También vemos cómo Española y Casablanca, por la liquidez que es muy baja, básicamente no se transaron en esta semana, se mantienen en el 17,3% de rentabilidad anual en el caso de Española y de 11% en el caso de Casablanca. Sogicom bajó su rentabilidad por dividendo anual y ahora se encuentra por debajo del 10%. El precio de la acción subió aproximadamente entre 30 pesos desde la vez pasada, desde la semana pasada que la comentamos. Vemos que Inviespa y Enlaza se mantienen con la misma rentabilidad anual, pero también con una liquidez muy baja, pero Enlaza con algunas acciones que se transaron. Vemos también cómo baja Provida, cómo baja Invercap, su rentabilidad por dividendo anual porque su precio por acción suben. Vemos que AFP Capital se mantiene, como ya les había dicho también la semana pasada, es una acción que normalmente la venden siempre al mismo precio y nunca por más ni nunca por menos, siempre muy cercano a los 250 pesos en los últimos 2, 3, inclusive 4 años. Podemos ver cómo en términos generales casi todas las acciones o se mantuvieron de precio, sobre todo aquellas que tienen una baja liquidez o subieron de precio. Por lo tanto, van a ver cómo la rentabilidad anual sube, pero hubieron tres excepciones, como es el caso de Floward, que subió un poco, la rentabilidad por dividendo anual a un 7,7%, la acción bajó a 437 pesos, y también en el caso de Pehuenche, que venía pero subiendo muchísimo, bajó ahora un poco a los 2.825 pesos con una rentabilidad anual por dividendo de un 6,5%. Y aquí ya podemos ver que la última de las tres empresas que su precio bajó un poco y por lo tanto subió su dividend yield fue Paz, que el precio por acción cerró el viernes en 502 pesos con un dividend yield de un 6,1%. Vemos como Inversiones Aguas Metropolitanas cae, bueno, se mantiene CGT, pero cae Oxiquim, Embonor, la serie A y la serie B, cae Sofri, Elec Metal se mantiene, pero Elec Metal en comparación con las demás acciones, pues como su liquidez es baja, creo que se entrasó un poco, pero el precio normalmente no se mueve porque como se transa muy poco, pues se queda estático. Podemos ver también acá que bajan todas, salvo Banvida y Esbio, que se mantienen con una rentabilidad anual de un 5,3 y un 5% respectivamente. Vemos como Quiñenco baja, Aguas Andinas, SMU, Sencomols, Andina Volcán, el Banco Santander. Estas son empresas, todas menos Volcán, con una liquidez muy alta. Esta semana también entró mucho volumen. Yo tengo la impresión de que muchas AFP y AGFs compraron muchas acciones por el tema de los dividendos y muchas acciones se vieron, estas no, pero las demás con una liquidez media se vieron con un volumen de transacción muy alto por el lado de la compra. Por lo tanto, el precio subió muchísimo, sobre todo de las acciones con mayor liquidez y que tienen en general un volumen de transacción pues normal superior, de cientos de millones de pesos, de miles de millones de pesos. Vemos como la rentabilidad por dividendo anual de Tricot cayó, de AAISA, del Banco de Chile, de la serie B de Andina, de Cencosud, y la de Cemento se mantiene. Estas ya son las últimas empresas con la menor rentabilidad por dividendo anual. Y en este caso, Cencosud y el Banco de Chile, empresas con la mayor liquidez del mercado. Andina B también, ¿eh? En Andina B también hubo yo creo que mucho institucional que la compró, lo que hizo que el precio subiera y que la rentabilidad anual ya estuviese en un 3%. Lo esencial de esta semana yo diría de que el hecho de que hubo mucho volumen por el lado de la compra, yo creo que fueron AFPs y AGFs las que compraron acciones por el tema de los dividendos. Muchas acciones subieron de precio y yo diría que las que no fue porque el periodo por el cual las personas que tenían la acción pues ya lo podían vender porque aún así iban a recibir los dividendos, podemos ver de que los precios bajaron un poco. O la otra opción sería de que inclusive las acciones que yo no les hago seguimiento, sería que básicamente
como hubo mucho volumen de compra, no esta semana, sino que ya desde el comienzo de abril, inclusive en algunas que ya comunicaron pues más o menos cuánto iba a ser el dividendo a finales de marzo, vimos como hubo un volumen de compra y normalmente cuando se excede en ese volumen de compra y lo que hacen es subir demasiado el precio de la acción y bajar mucho la rentabilidad por dividendo anual, inclusive a veces antes de que paguen los dividendos suele haber una pequeña corrección cuando sube demasiado el precio. Así que en términos generales las empresas con mayor rentabilidad pues que son las más ilíquidas, se mantienen en el precio y yo diría de que lo sorpresivo sería CAP, que subió alrededor de 350 pesos, Invercap también subió un poco. Yo personalmente es la acción que yo considero hoy por hoy la más interesante porque tiene mucho volumen, o sea que va a ser fácil que se pueda comprar en cantidades importantes, pero yo creo que tendríamos que esperar el reporte del primer trimestre y eventualmente yo creo que hasta del segundo trimestre del año 2025 y si es que es positivo puede que se dispare, pero si es negativo puede que baje muchísimo porque sería un indicativo pues, pero digamos bastante, yo diría que bastante poco acertado ya que aún faltarían los últimos dos, pero en el caso de que CAP terminase con un tercer año consecutivo con resultados negativos, eso sí que podría impactar en el precio de la acción y realmente podríamos encontrar a CAP por debajo de los 4.000 y a Invercap por debajo de los 1.000. Yo personalmente creo que eso no va a pasar, pero no es una acción que yo normalmente compre, pese a que la tengo en seguimiento, es demasiado cíclica y yo realmente no sé cuándo CAP va a tener el ciclo que tuvo pues, más o menos en el año 2022 de unas ventas explosivas. Em, el precio del hierro, del acero, es muy difícil que lo podamos predecir. Tampoco creo de que vaya a tener un segundo ciclo alcista tan cercano uno del otro. Por lo tanto, yo creo que si es que las ventas vuelven a tener utilidades en el próximo año, no van a ser tan importantes, pero vamos a ver qué es lo que dice el mercado porque estamos con una clara tendencia al alza porque las expectativas macroeconómicas de Chile pues son positivas, una inflación que va bajando ya lentamente. En el último tramo diríamos que entre el 5 y el 3% siempre cuesta bajarla, demora un tiempo, vemos que la actividad económica ya se está activando, vemos que la tasa de desempleo sigue estancada entre un 8 y el 9%, como ha sido siempre históricamente, hay que decir, la TPM pues se mantiene fija, pero yo creo que las expectativas de crecimiento y de una macroeconomía más estable puede que sea un indicativo y de una bajada al final de la tasa de interés puede que sea muy interesante y que suceda lo que ya está sucediendo poco a poco. Yo creo que lo podremos ver ya tal vez en 2 años más, cómo se pasó de la renta fija a la renta variable. Y la renta variable, pues básicamente, que es lo que yo creo que vamos a ir viendo en un futuro, cómo la rentabilidad anual por dividendo de todas las empresas va a bajar, el precio va a aumentar. Y por eso yo les hablo mucho de CAP y de Invercap, porque como son muy cíclicas, pueden ir en contra de la tendencia. Porque si reportan resultados negativos en un año, puede que el precio de la acción realmente impacte muchísimo, o sea, de que puede de que realmente oscile muchísimo y eso haga de que por momentos tengan un dividend yield de un 10% y la pueden comprar. A pesar de que todo el mercado está al alza, yo también le hago seguimiento a las empresas con una liquidez baja y muy baja, que son las que normalmente por la misma naturaleza de la iliquidez de la acción, el precio no se mueve mucho y por lo tanto lo van a poder encontrar, si no es por sobre el 10%, cercano a un 10% de dividend yield, 8, 9, inclusive algunas con un 7% que tal vez podrán ver de que tengan un buen balance o unas buenas proyecciones de utilidades y de flujo de caja en un futuro. Así que yo diría de que pues a esperar qué es lo que sucede con CAP y si es que puede comprar alguna que otra empresa con una rentabilidad por dividendo anual que son ilíquidas, pues van a tener que estar bastante atentos cuando alguien las decida vender. Así que ese sería mi comentario sobre el portafolio de acciones que yo le hago seguimiento. Hasta la próxima.